Bueno, voy empezando a hacer una pequeña introducción de qué va a consistir. Hablaré un poco más de la parte más teórica de los beneficios de qué es la fibra y los beneficios de la fibra en pacientes con enfermedad renal crónica, y después el doctor Miguel Suria pues va a hacer la parte difícil, que es ponerlo en práctica, ¿no? Que a mí es lo que me parece realmente el reto. El reto ya no solamente en población general, sino sobre todo en nuestra población. Sí, es que no me acompaña. A ver, ay, calla, que es que no da. Es que no nos echen de aquí hoy. Ahora, vale, pues perfecto. Bueno, pues el guión ya os lo he explicado. Hablaré primero de qué es la fibra de los alimentos y qué nos aporta. Y el segundo punto, rápidamente, los beneficios de la fibra en enfermedad renal crónica y si hay alguna evidencia científica de que esto, aparte de que mejora el tránsito intestinal y favorece ir al baño y demás, hay otra base científica para poder recomendar la fibra en los pacientes en enfermedad renal crónica. Cuando te repasas el tema ves que concepto de fibra como tal es difícil de encontrar un concepto homogéneo. Existe esta primera definición de la Organización Mundial de la Salud con la FAO y demás, que no es exactamente la más adecuada porque es como muy restrictiva, polímeros de hidratos de carbono, y ojo, el primer concepto es que son hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también son los vegetales, que a veces esa asociación es difícil de hacer. Pero polímeros de hidratos de carbono con 10 o más unidades monoméricas, veremos que esto no es exactamente así, o por lo menos en Europa no lo hacemos exactamente así, que son resistentes a la hidrólisis por enzimas endógenas y a la absorción en el intestino delgado humano. Me gusta bastante más la segunda definición o concepto de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que habla de carbohidratos, ¿vale? A pesar de eso, ni vamos a aprovechar energía ni grandes nutrientes de ellos. No son digeribles por las enzimas del tracto intestinal y pasan intactos al intestino grueso y, ojo, a pesar de no tener ni energía ni nutrientes, tiene ya en el concepto o en la definición, ya lo dejan muy claro que tienen beneficios para la salud directamente. Bueno, pues esta es la primera pregunta que quiero haceros, y es que la EFSA recomienda que el consumo de fibra en enfermedad renal, en población general, recomienda que sea entre 25 y 35 gramos al día, ¿no? Según sean hombres, mujeres, pues menos en las mujeres, un poquito más en los hombres, y alrededor de unos 10 gramos de fibra por cada 1000 calorías que ingerimos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crees que es el consumo de fibra medio en nuestra población? Sí, me espero un poquito, pues somos más. Muy bien. Está claro que todo el mundo, esto es muy significativo, todo el mundo sabe que nadie llega a los 35 gramos, que es lo, y a los 25 hay solamente un optimista. Bueno, le vamos a dar, a ver si me contesta. La respuesta correcta es la de 16. Esto está así estimado en las diferentes encuestas que se suelen hacer, y esto es un estudio en pacientes en hemodiálisis. Es un estudio de Canarias de hace unos años y viene a ser pues muy parecido a la población general, ¿no? Medían por cuestionarios cuánta fibra ingieren los pacientes en hemodiálisis y viene a ser claramente inferior a las recomendaciones de las agencias sanitarias, ¿no? El porcentaje de pacientes que estarían en ese rango, fijaros que es muy escaso, o sea, apenas un 22% de pacientes cumplen los objetivos, ¿no? Bien, siguiendo un poquito, y no quiero ser muy pesada con los aspectos teóricos, la fibra alimentaria la clasificamos en función de sus características o sus propiedades físico-químicas, en cuanto a si favorecen la fermentación, si son fermentables, su solubilidad y su viscosidad. Todo ello va de todas estas características físico-químicas, extraemos sus beneficios.
bueno, se puede clasificar o organizar todas las fibras que existen en los alimentos en cuanto, por ejemplo, polisacáridos, no almidón. Ahí estarían la celulosa, galactomananos, betaglucanos, pectinas, gomas, psyllium. Tienen una solubilidad variable, se fermentan y hacen geles, son viscosas. Después estarían los oligosacáridos resistentes, la inulina, los fructooligosacáridos y galactooligosacáridos. Por estos sí que tendrían menos de 10 unidades monoméricas. Son tremendamente importantes e interesantes porque son solubles, son fermentables, o sea, producen fermentación de las bacterias, con lo cual con las bacterias, que esto ahora veremos la suma importancia que tiene. Y son viscosas. Y después tendríamos toda la parte de abajo, que sería almidón resistente, y la lignina, que en general engloban fibra insoluble, no fermenta y no es viscosa. Esto no quiere decir que no tenga propiedades, sino que tienen otra serie de ventajas que no están tan presentes en las anteriores. Aunque en general lo mejor es fijarnos un poco en sus características, por eso digo, no quería hacer mucho hincapié en todas estas clasificaciones teóricas en cuanto a si son solubles o insolubles. En cuanto a ¿qué aporta esto que sean solubles? Pues que en general tienen mucha más acción sobre la microbiota intestinal, que como veremos es su gran acción, son más fermentadoras, y esto conlleva a que, en general, su acción sobre el tracto digestivo es que aumentan el volumen del contenido a nivel del tracto digestivo, a contenido gástrico y después contenido intestinal, disminuyen el apetito, disminuye el vaciamiento gástrico, enlentece el metabolismo de degradación y absorción de nutrientes, disminuyen los niveles de insulina y glucosa postprandiales. Y yo, conforme escribía todo esto, pues me venía a mí muy a la mente un fármaco que está súper de moda y hay rotura de stock, que son los análogos de GLP-1, ¿no? Y yo decía, jolín, pues si esto ya lo hace la fibra, ¿no? O sea que ahí la importancia de lo interesantes que puede ser el aportar fibra al organismo y no buscarlo todo en fármacos. Y por último, algunos de ellos incluso disminuyen el colesterol. Y por otro lado está la fibra insoluble, que aumenta el volumen fecal y promueve el tránsito intestinal evitando el estreñimiento, que esto es importante en la población general, pero es sumamente importante en los pacientes con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis, que tienden tanto al estreñimiento. ¿Existe interés en enfermedad renal crónica en este tema de fibra? Pues como vemos hay un interés exponencial, ¿no? Porque cada vez se sabe más, se conoce más y probablemente podamos llevarlo mejor a la práctica, ¿no? Pero como veis, pues los artículos publicados en relación a esto han ido subiendo progresivamente. El aportar vegetales a la dieta de nuestros pacientes, vemos como cada vez está más en boga y menos castigado. ¿Y a qué viene todo este beneficio y demás? Pues todo está muy centrado en la flora intestinal, ¿no? El término de disbiosis intestinal viene dado por un concepto de una alteración de la flora en cuanto a pérdida de diversidad. O sea, necesitamos que la flora sea muy diversa, que haya mucho tipo de flora y que además haya sobre todo bacterias sacarolíticas, como ahora veremos. ¿Por qué todo ello? Pues porque somos lo que comemos al fin y al cabo, ¿no? Y cuando comemos proteína animal, lo que hacemos es favorecer, por un lado, empobrecemos la diversidad de la flora, pero además favorecemos que proliferen, evidentemente, las bacterias que necesitamos para gestionar esa proteína animal, ¿no? Que son bacterias proteolíticas. Cuando estas bacterias fermentan o gestionan o metabolizan toda esta proteína de origen animal, lo que se producen, como sabéis, es alta cantidad de toxinas urémicas. Os sonarán el indoxil sulfato, el pecresol sulfato, ¿no? Que son derivados de la acción sobre estos sustratos que vienen de las proteínas animales, y es que vienen todas del intestino, del triptófano presente en el huevo, de la leche, de la carne, del queso. El pecresol sulfato derivaría de la tirosina y de la fenilalanina presente en todos estos alimentos, y el TMAO también de la N-carnitina y la colina. Sabemos que son toxinas urémicas, y no me voy a meter mucho más en ello, que producen
empeoramiento y progresión de la enfermedad renal crónica y además también muy vinculadas a la enfermedad cardiovascular, tremendamente difíciles de eliminar en diálisis por técnicas convencionales, incluso por técnicas en hemodiafiltración a altos volúmenes, ¿no? ¿Por qué? Porque están muy unidas a proteínas, ¿no? Pues bueno, todo ello es lo que deriva de la ingesta elevada de proteínas de origen animal. Además, todas estas proteínas, todo este tipo de bacterias generan poca, este tipo de flora genera poco gel, genera poca viscosidad y se rompe y sufre mucho la barrera de protección gastrointestinal. Se rompen los enlaces entre las células y entonces se produce o es más fácil una translocación bacteriana o endotoxinas y estas toxinas urémicas que alcancen la circulación del paciente. Todo ello aumenta la inflamación, como decía, el estrés oxidativo y la progresión de la enfermedad renal crónica. Por otro lado, tenemos lo contrario. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una alimentación rica en vegetales, es decir, rica en fibra? Pues lo que hacemos es favorecer la que nos interesa, la flora que nos interesa, aparte de aumentar la diversidad de esta flora, pues aumentan las bacterias sacarolíticas. Y estas bacterias sacarolíticas que lo que hacen es gestionar, metabolizar, fermentar la presencia de estos carbohidratos, lo que van a hacer es generar estas moléculas, ácidos grasos de cadena corta, que son tremendamente beneficiosos para la salud, ¿no? En uno de los trabajos que decía el aumento de ácidos grasos produce una plétora de efectos beneficiosos sobre la salud. Me hizo muchas gracias esa expresión, pero es que es así, ¿no? Además, sabéis que las dietas vegetales pues, producen un ambiente alcalino, aumentando la sensibilidad a la insulina también, o sea que son todo en general beneficiosos. Estos ácidos grasos de cadena corta además favorecen, entre otras cosas, la integridad del epitelio de la barrera intestinal, de manera que evitamos esa ruptura de la barrera intestinal, evitamos la translocación bacteriana y evitamos también el paso de toxinas urémicas y la generación de estas toxinas urémicas. ¿Qué son estos ácidos grasos de cadena corta? Que es muy interesante conocerlos. Pues son fundamentalmente el acetato, el propionato y el butirato, que lo que hacen es actuar sobre receptores acoplados a la proteína G. Bueno, esto sale mucho cuando uno se pone a leer sobre fibra. Sabes que estos receptores ponen en marcha toda una serie de proteínas o de beneficios en diferentes sitios del organismo que, como veremos, pues tienen unos beneficios tanto sobre la salud global como sobre la salud renal. Bueno, paso directamente a esta. Como veis, ácidos grasos de cadena corta actuarían sobre estos receptores, pues por ejemplo, a nivel del epitelio intestinal y activan GLP-1. O sea, todos estos beneficios que veíamos de la fibra soluble, pues es que directamente tiene una acción sobre GLP-1. O sea, evidentemente pues se correlacionaba con esto, aumentando la saciedad, aumentando la sensibilidad a la insulina, activan otro péptido también muy importante, el Y, aumentando la movilidad del tracto intestinal, actúan sobre el tejido adiposo, disminuyendo y aumentando la secreción de leptina, por eso nos sentimos más saciados cuando tomamos fibra, aumentan la secreción de insulina, actúan sobre el sistema nervioso, aumentando el consumo de energía y favoreciendo el metabolismo intestinal de la vía glucídica. Y por último, tienen también receptores, el 41, también sobre el endotelio vascular, disminuyendo la presión arterial, con lo cual todo ello, como vemos, favorece el ámbito metabólico, que todo esto va a tener repercusión directa sobre la salud renal. Como sabéis, no solamente a este nivel, sino que el tracto gastrointestinal actúa como un órgano inmune importantísimo y también estos receptores a nivel de la barrera digestiva emiten o ponen en marcha señales transductoras que actúan a este nivel en el sistema inmune directamente, ¿no? Inhibiendo factores proinflamatorios como el factor nuclear kappa beta, la activación del inflamasoma que tendría pues, acción sobre la IgA secretora,
reducción de las células presentadoras de antígeno y aumento del número y función de linfocitos T reguladores que son capaces de segregar citoquinas antiinflamatorias. Bueno, una vez visto toda esta teoría, vamos a ver si esto lo podemos pasar a la práctica y vemos algún beneficio. En general, existe poco poco ensayo clínico. Es difícil hacer un ensayo clínico con la dieta, con la suplementación dietética. No es como dar un fármaco y a ver esto, el seguimiento es bastante más difícil y suelen ser ensayos, poca población y un poco seguimiento. A pesar de ello, pues sí que se ven ciertos beneficios donde se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, esto es un grupo en hemodiálisis, un grupo de unos 50 pacientes en los que se aleatorizaban a un grupo que se les suplementaba 10 gramos de fibra, a otro grupo 20 gramos de fibra y un tercer grupo placebo. Bueno, los resultados están expresados en este artículo un poquito así simplones, pero ya os adelanto que se veía una reducción en cuanto al metabolismo lipídico y fundamentalmente, es un estudio chino, fundamentalmente lo que veían era una disminución de los parámetros inflamatorios, tanto en el grupo A como más marcado en el grupo B, y esta reducción beneficiosa, pues en principio no se veía en el grupo control. Otra de los ensayos clínicos también, pues 20 pacientes, 6 semanas de seguimiento, y aquí lo mismo, se veía qué pasaba con estas toxinas urémicas, ¿no? Con indoxil sulfato y pecresol sulfato, y efectivamente pues son capaces, 6 semanas de intervención, tras suplementación de fibra en pacientes en hemodiálisis, ver cómo disminuía de forma significativa tanto los valores de indoxil sulfato como de pecresol. Esto ya es un metaanálisis sobre si tiene función sobre la reducción de urea y creatinina, y efectivamente siempre que se mira existe una reducción significativa tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como en pacientes en hemodiálisis. En este metaanálisis se veía que el resultado global hay una reducción importante tanto a favor de aquellas dietas que se han suplementado con fibra frente a aquellos controles, ¿no? Tanto en niveles de urea como de creatinina. Si pasamos ya a objetivos ya no tanto intermedios, sino ver si hay un objetivo duro, o sea, cuando miramos si esto tiene un efecto sobre la mortalidad, está recientemente publicado este metaanálisis donde medían mortalidad por todas las causas y evaluando tanto en enfermedad renal crónica como en pacientes en hemodiálisis, se ve cómo son ensayos, son estudios de cohortes, pero es una población muy importante, casi 20.000 pacientes los que se han incluido, y se ve cómo hay un beneficio sobre mortalidad tanto en enfermedad renal crónica como en pacientes en hemodiálisis. Son estudios controlados, estudios observacionales de cohortes, que generalmente lo que se ha hecho sobre los pacientes es cuestionarios de seguimiento en cuanto a encuestas nutricionales. Y lo mismo, tanto mortalidad global como mortalidad cardiovascular o enfermedad cardiovascular. O sea, que creo que es una evidencia importante la que apoyaría el suplementar con fibra a nuestros pacientes. Bueno, pues pasamos un poquito ya a la práctica y la pregunta es, ¿aconsejas a tus pacientes una dieta basada en vegetales para aumentar el consumo de fibra? ¿Os paráis a hacer esta reflexión? Muy bien. Un grupo muy motivado. Es verdad que cada vez estamos más concienciados con esto. O sea, hace 20 años jamás se le ofrecía una dieta rica en vegetales, creo yo, a un paciente en hemodiálisis. O sea, era un reto, ¿no? O sea, bueno, sigue siendo un reto. Muy bien, pues bueno, tenemos un poquito de todo y entonces la segunda pregunta que hago es una pregunta abierta, es para que escribáis, es anónimo totalmente, ¿no?
¿Qué es lo que más te impide aconsejar a los pacientes una dieta rica en fibra? ¿Y vosotros qué dificultades tenéis en la consulta o en la sala de diálisis cuando tenéis que hablar con los pacientes? Y el potasio, yo creo que la falta de tiempo. La potasemia, el potasio, el tiempo, muy bien, o sea, bueno, muy homogéneo todo. Desconocimiento del tema. Ahora ya no podemos decir desconocimiento del tema. Ahora ya tenemos que salir de aquí todos. Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que efectivamente que es nuestro gran enemigo, ¿no? O sea, la forma de preparar sobre todo las cantidades de mezclas. Muy bien. Ya, diabetes. Perfecto. Que nos cueste aconsejar dietas ricas en fibra, tampoco nos tenemos que sentir muy culpables. Quiero decir, yo creo que tenemos que salir bien de aquí. ¿Por qué? Porque es que si repasamos todas las guías, sí que es verdad que las guías tanto de nutrición como de enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad renal diabética o la código de presión arterial, sí que hacen referencia a una dieta mediterránea o incluso una dieta DASH, ¿no? Una dieta para hipertensos muy parecida a la mediterránea. Pero recomendaciones específicas en cuanto a cuánta fibra han de comer, nuestras guías en enfermedad renal crónica no suelen hacer, no suele venir, únicamente la americana de nutrición. Pero no está especificado. Tú buscas fibra en estas guías, te dice que es recomendable un aporte de fibra, pero no hacen unas recomendaciones ni tenemos unas guías, ¿no? O sea, que quizás ahí hay un gap de información que necesitamos y por eso a veces no estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, sí que nos hacen muchas recomendaciones de que vayamos con cuidado con el potasio, con lo cual, pues efectivamente, es que el miedo que tenemos es el potasio y no está justificado todos vuestros temores de la diapositiva anterior, ¿no? O sea que creo que falta aumentar nuestro conocimiento y poder ir hacia adelante con todo esto y poder recomendar o diseñar una dieta adaptada a cada paciente. A mí me parece un reto, que tenga un contenido de fibra adecuado. Y bueno, no voy a aburriros más porque esto serían las conclusiones. Saber que bueno, el aporte de fibra tiene un beneficio en la salud intestinal, que además, o sea, favorece, evita el estreñimiento y toda la barrera intestinal, sobre la salud global, y todo ello también tiene unos beneficios que se repercuten directamente sobre la función renal, o sea que hay un beneficio consistente en todo ello. Y la última diapositiva es esta, que esto es una foto dos fotos de la huerta de Alboraya, que es la que a nosotros nos pilla de cerca en el clínico, pero que todos de aquí vivimos en una zona privilegiada del mundo, creo, porque no es raro que el paciente venga con una bolsita a la consulta y que te traiga lo que ha cultivado en su pequeña huerta, porque no hablamos de grandes cultivos, sino hablamos de estas huertitas, eso es por Saplaya, quiero decir, no estamos en el fin del mundo, estamos aquí al lado, y estas son pequeñas huertas familiares de los que nuestros pacientes tienen acceso directo, o sea, y creo que estamos en el mejor lugar del mundo, la dieta recomendada lleva el nombre de nuestro mar, en el mejor lugar del mundo para poder poner en marcha dietas ricas en vegetales en nuestros pacientes, pero es verdad que nos falta mucho conocimiento. Y bueno, yo creo que doctor Suria seguro que